Muy bien, Juan capítulo 19. Ya no vamos a hablar del nacimiento, aunque pues es 22 de diciembre y en unos días estamos celebrando Navidad porque lo vieron la semana pasada. Pero vamos a hablar de otro día que tiene mucho que ver con su nacimiento, ¿verdad? Cuando vimos la semana pasada el día de su nacimiento, escuchamos el anuncio de que ha nacido un Salvador. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo llevó a cabo esa salvación por nosotros. Pero quisiera leer 2 versículos y después vamos a ir atrás y adelante a través de los evangelios. Pero mira lo que dice Juan 19, versículos 17 y 18. Juan 19, versos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos el día de hoy venir a tu palabra, Señor, y volver a meditar, Señor, en estos días que han cambiado la historia, Señor. Y sin duda, el que veremos el día de hoy, Señor, es un día que ha cambiado la historia, el día de la crucifixión. Señor, te pedimos que tú nos guíes a través de cada pasaje que vamos a estar meditando y recordando ese día, nos llenes de gratitud por tu obra, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, el día de hoy, Señor, en esta época, en este tiempo, en nuestra vida, Señor. Ponemos esto en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de la crucifixión, ¿no? Le crucificaron, así, tan simple, dice este versículo, le crucificaron, ¿no? Pero me llama mucho la atención el final de este versículo. Y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús en medio. El pastor David Guzik dice acerca de este en medio, que es en medio de todo. O sea, lo que sucede aquí ha partido la historia en 2. Su muerte ha partido la historia en 2. Antes de Cristo y después de Cristo. Su muerte al estar en medio, dice ahí, está en medio de dos ladrones que ejecutaron a uno al lado izquierdo, uno al lado al derecho, ¿verdad? Y dos ladrones, en medio de ladrones, en medio de pecadores. Jesús no vino para estar solamente con una élite o con los santos o con los limpios o con los puros o con los religiosos, sino vino a humillarse. Y en esa humillación fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y simplemente pensar en ese momento, en la crucifixión y en medio de 2 ladrones, de 2 pecadores, ¿no? Nos da mucha esperanza, ¿cierto? Porque de pronto es así como, no, pues yo no me hallo, ¿verdad? Con los que hacen todo bien, sino que la verdad me he dado cuenta que la riego todo el tiempo. Soy un pecador, pero ahí Jesús muere en medio de 2 pecadores. Pero también es increíble porque está en medio de 2 pecadores, de 2 ladrones que reaccionan distinto, uno y el otro, a lo que están viviendo. Uno de ellos le exige a Jesús, sálvate y sálvanos, ¿no? Y el otro dice, pues estando en la condición en la que te encuentras, ¿todavía dices eso? Dice ese ladrón, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho. Merecemos esto. Pero él nada malo ha hecho. Y voltea a ver a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre estaba poniendo su fe en el Señor Jesús. O sea, él miró a Jesús, creyó en Jesús, creyó su condición de pecador y de juicio, ¿verdad? Maravillosamente entendió que él tenía que ser juzgado por el pecado, que merecía la muerte, pero también entendió que Jesús era la única manera de salir de este mundo, ¿verdad? De salir de este mundo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, ¿verdad? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tiene sí, en medio de 2 ladrones, pero uno incrédulo y el otro creyente. Pues algo parecido a como estamos aquí, ¿verdad? Entre nosotros. Hay algunos que han creído, hay algunos que todavía no creen, pero él está ahí en medio. Pero más que nada, David Guzik dice, está en medio
entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:15 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahí está ese hombre. En ese día, el día de su crucifixión, ¿verdad? En ese día, estando en medio de ladrones, en medio de incrédulos y creyentes, en medio entre Dios y los hombres. ¿Por qué necesitamos un mediador? ¿Verdad? Pues ese hombre que estaba ahí y que creyó en él lo entendió. Necesitamos un mediador porque somos pecadores y nuestro pecado nos lleva a la muerte. No tenemos con qué nosotros redimirnos a nosotros mismos. No tenemos con qué resolver el problema que tenemos con Dios. El problema es que somos pecadores y no tenemos con qué resolverlo. No tenemos los recursos, no tenemos los medios, ni siquiera decidiendo el día de hoy, desde hoy me voy a portar bien. Ok, desde ahorita me voy a portar bien y espero, no, tengo 50 años, ¿no? Pues a lo mejor si me le echo ganas y me porto muy bien, haga más buenas cosas que malas, ¿no? Pero ni siquiera superando cosas buenas. Las cosas buenas nunca van a quitar las cosas malas, ¿no? No puedes ir con un juez, ¿verdad? Habiendo cometido un crimen, empezar a hacer muchas cosas buenas y decirle a ese juez, bueno, sí hice ese crimen, pero he hecho muchas cosas buenas. Dicen, no, te estamos jugando por ese crimen. Entonces no hay suficientes cosas que podamos hacer nosotros para librarnos. Por eso necesitamos un mediador. Y Jesús está ahí en medio, entre Dios y los hombres. Le crucificaron allí y Jesús en medio. Pero el día no comenzó ahí. El día comenzó muy temprano. Una noche muy larga, la noche en la que Jesús, siendo juzgado en casa de Caifás, ¿verdad? Juzgado injustamente durante la noche, una larga noche donde fue golpeado, donde lo estuvieron acusando, pero llegó ese día. Y ese día comienza, mira lo que dice en Lucas 22, verso 26, cuando era de día. Ese día comenzó, cuando era de día, dice, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero, dice, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Verso 70. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Okay? Entonces de pronto comienza el día y después de haberle acusado, ¿no? Juzgado, preguntado, golpeado durante toda la noche, llegan en la mañana y le vuelven a hacer esta pregunta. Ahora sí, ya directo, te preguntamos, ¿eres tú el Cristo? Y no es la primera vez que le preguntan esto, ¿no? Todo lo que Jesús vivió, estamos hablando de este día de la crucifixión, pero simplemente mirando hacia atrás, vemos que incluso a Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? ¿Te acuerdas? Juan el Bautista le llegaron y le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Y Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el Cristo, ¿no? ¿Eres Elías? No, yo no soy Elías, ¿no? Y a Jesús le preguntó, Juan el Bautista le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Porque a Juan el Bautista lo encarcelaron y estando en la cárcel de repente ¿eso no es? O sea, sí, Dios me dijo que aquel que viniera el Espíritu Santo sobre él y posara sobre él y permaneciera en él, ese es el Cristo, pero ya lo estoy dudando, porque estoy en la cárcel y esto no es, o sea, y no he instaurado el reino, entonces ¿eres o no eres? Y cuando manda a los discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que estamos esperando o estamos esperando a otro? Y Jesús en ese momento estaba en medio de una multitud y sanando ciegos, sanando sordos, levantando paralíticos,
predicando las buenas nuevas del reino, le mandó decir a Juan el Bautista, bueno, diles lo que has visto. Ciegos ven, cautivos están siendo liberados, ¿verdad? Los pobres están escuchando las buenas nuevas. Entonces lo que le estaba diciendo Jesús a Juan el Bautista es sí, porque estas cosas eran las que se habían profetizado que iban a suceder. Hablando de profecías, ¿notaste cómo comenzó el día? Varios juntándose en contra de Jesús y Jesús diciendo, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. No hay casualidad con lo que Jesús está diciendo aquí. Acompáñame al Salmo 2. En el Salmo 2 hay una imagen así, similar. Eso es lo que estaba sucediendo. El cumplimiento de muchas cosas que ellos mismos que estaban preguntándole a Jesús, ¿eres el Cristo?, estaban ya escritas. Salmo 2, versículo 1 dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 7, checa lo que dice. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y tenemos ahí esos líderes en contra de Jesús, reunidos, hablando cosas vanas, pero él hablando de cómo él es el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estas cosas deberían de haberlo hecho a ellos recapacitar. Pero para que no quepa duda, ellos le preguntan directamente, entonces, ¿eres el Hijo de Dios? Y ellos dicen, vosotros decís que lo soy. Y de repente esto no es una excusa para Jesús decir, bueno, Jesús no dijo que era. No, es una manera solemne de confirmar lo que ellos están diciendo. Claro que Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué estoy seguro que está diciendo eso? Porque la reacción de ellos es inmediata. Entonces ya no necesitamos ningún testimonio. Ha blasfemado. Él está diciendo, Él es el Hijo de Dios. Entonces claro que está diciendo, Él es el Hijo de Dios. Entonces tenemos al principio del día la confirmación. Él es el Cristo, aquel que había nacido en Belén, aquel que había sido anunciado como el Salvador del mundo. Estaba delante de ellos, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, dando testimonio, y ellos enfureciéndose. Les enfurece tanto que ¿qué es lo que hacen? Quieren matarle, quieren acabar con su vida. Salmo 2, ¿verdad? Rompamos sus ligaduras. Quieren acabar con su vida, pero ellos no pueden hacerlo. Entonces lo tienen que llevar con Poncio Pilato. Mira lo que dice en Lucas 23, verso 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato temprano, en la mañana. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, ¿no? Entonces estas acusaciones, ¿de dónde salieron? Pues no que lo quieren acusar de que él es el Hijo de Dios, por eso lo quieren matar. ¿De dónde salieron? Salieron de frente a quién están. O sea, tú, Pilato, te vas a enfurecer cuando sepas que este hombre dice que no paguemos tributo. Y que este hombre dice que es un rey, haciendo a un lado al César como rey, sino que ahora él es el rey, ¿no? Entonces ellos están pensando que Pilato va a responder a esto diciendo, wow, o sea, este es una persona que está levantándose en contra de Roma, y por eso vienen con esas acusaciones. Por cierto, Lucas 20 al 25 nos dice lo contrario, ¿verdad? Cuando Jesús llegaron y le dijeron, ¿debemos de pagar tributo? ¿Debemos de someternos al imperio que está sobre nosotros? Y Jesús muy sabiamente le dice, pues a ver, trae una moneda. Y enseñándole la moneda, tú conoces la escena, ¿verdad? Dice, ¿de quién es esta imagen? De César. Bueno, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y ellos están frente al Hijo de Dios. Pero como ellos no le quieren dar a Dios lo que es de Dios, lo acusan a él de decir que no darle al César lo que es del César, cuando eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Entonces Pilato le preguntó a Jesús diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Y respondiendo le dijo, tú lo dices. Una vez más, vosotros decís que lo sois. Tú lo dices. Es una afirmación. No está diciendo, pues tú lo dices, pero yo no lo digo. Sino es una afirmación, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Empieza a salir como la rabia de ellos. O sea, ya no es la acusación del César y de ser rey, sino él está haciendo todo un relajo. ¿Qué hace? Enseñar. Qué loco, ¿va? Porque ellos eran los maestros, los escribas, los que conocen la Escritura. Jesús mismo les dice, ustedes dice escudriñar las Escrituras, porque ustedes creen que ahí está, pero ellas dan testimonio de mí. Pero perdieron de vista todo testimonio, porque cuando estaba el Hijo de Dios frente a ellos, no lo pueden reconocer. No lo pueden reconocer. Y entonces comienzan a acusarle, no, están enseñando desde Galilea hasta aquí, enseñando cosas. ¿Qué fue lo primero que dijo Poncio Pilato? Dijo, ningún delito hallo en este hombre. Lo está declarando inocente. No hay ningún delito, no hay un crimen, ¿no? Verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, pues ¿qué es lo que hizo? Pues supo que Herodes estaba por ahí y lo mandó con Herodes. Herodes lo recibe, Herodes el que mató a Juan el Bautista. Herodes le empieza a cuestionar, pero él no abre la boca. No abre la boca, no contesta nada, no le responde nada. Cumpliendo así la profecía en Isaías 53, donde dice que fue llevado como cordero en medio de lobos y no abrió su boca. Y Herodes comienza a menospreciarle y escarnecerle y le vistió con ropa espléndida. Igualmente, en Isaías 53:3 nos dice que él fue despreciado y humillado. Lo tuvimos por nada. Herodes, al no responder nada, al no obtener ninguna respuesta de Jesús, y al ver que no va a hacer nada porque lo tenía ahí como un entretenimiento, a ver, haz algo, ¿no? A ver, haz algo. Entonces lo manda de regreso con Herodes. El mismo día. Verso 3, entonces Pilato, convocando a los gobernantes, ahí está, y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Entonces no encuentro ningún delito. Entonces esta es la segunda vez que es declarado Jesús inocente. No encuentro ningún crimen, no encuentro ningún delito. Verso 15, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Dices, caray, pues si no encuentras ningún delito, ¿por qué le castigas? ¿Por qué le estás castigando si no hay ningún delito en él? Isaías 53, versículo 5, nos dice que algo así sucedió. O sea, de por sí no debería de azotarle porque no hizo nada malo. Lo está declarando inocente. En el versículo 5 de Isaías 53 dice, mas él herido fue, ¿por qué? ¿Por sus rebeliones? No, por nuestras rebeliones. ¿Molido por sus pecados? No, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, dice, curados. Entonces de por sí ya el ser azotado, castigado en este momento, lo está haciendo por algo que él no ha hecho, porque no hay ningún delito en él. Y se lee muy sencillo así, después de castigarle. Pero cuando vemos la manera en que los soldados castigaban a un criminal que recibía el castigo, era terrible. Era terrible. Su espalda quedaba completamente destrozada. Tiras de piel, tiras de cuero
con pedazos de plomo y pedazos de huesos y pedazos de fierro. Y con eso eran azotados. Y se dice que pues un ejecutor a otro se trataban de superar, ¿no? Entonces castigaba uno a uno y luego llegaba el otro y decía, yo voy a castigar al que me toca peor que al que tú has castigado. Y así fue castigado. Versículo 17 de Lucas 22 dice, 23, perdón. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y es que el castigarle, Poncio Pilatos muy probablemente pensó, bueno, eso ya va a tener tranquilo a los líderes, pero cuando lo suelte, la multitud, pues no va a ser por seguir con el castigo, pero para sorpresa, la multitud se unió y daban voces. Dice en el versículo 21, crucifícale, crucifícale. Entonces muchas veces hemos escuchado esto, ¿verdad? Que hace una semana atrás Jesús estaba entrando sentado en un pollino y muchos le gritaban, Hosana, Hosana. Pero ahora están gritando, crucifícale, crucifícale. Y de repente yo he escuchado algunos comentarios, bueno, no era la misma multitud, era otra multitud y demás. Pero es lo que hacemos todo el tiempo, ¿verdad? A nuestros héroes los acabamos con ellos. Y más en nuestra época, ¿verdad? Sobre todo en el fútbol, ¿verdad? Ahí la dejamos. Verso 22, y él les dijo por tercera vez, escucha, tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Entonces le soltó a Barrabás y entregó a Jesús a la voluntad, dice, de ellos. Nada digno de muerte he hallado en él. No encuentra ningún delito y por tercera vez es declarado esto. Y nos damos cuenta en Primera de Pedro, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Cuando Pedro habla acerca de la crucifixión, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos expresa estas cosas que Poncio Pilato está llegando a esa conclusión. No hay ningún delito. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, desde el verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Checa lo que dice después, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Poncio Pilato lo que está haciendo es declarar a Jesús inocente. No hay ningún delito en él. Está limpio. Eso es lo que está diciendo. Cuando Jesús murió en esa cruz, murió derramando su sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Capítulo 2, versículo 21 y 22. Mira lo que dice ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, este es Jesús, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y eso es lo que Poncio Pilato está diciendo. No hay ningún delito, no hay nada digno de. ¿Por qué dijimos que necesitamos un mediador? Porque somos pecadores y somos dignos de muerte, porque pecamos, pero en él no hay pecado. No hizo pecado, dice, ni se halló engaño en su boca. Pero Pedro va aún un poquito más allá, diciéndonos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice, Primera de Pedro 3, verso 18. Dice él así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El, ¿qué dice? Justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
O sea, Pedro no lo deja nada más en un cordero sin mancha y sin contaminación. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pedro lo declara justo. Eso quiere decir que todo lo hizo bien. Eso es justo. Una persona justa es una persona que todo lo ha hecho bien. Entonces él va más allá. No es una declaración inocente solamente. En inglés es muy interesante porque cuando una persona es culpable, se le dice guilty, ¿no? Cuando no es culpable, se le dice not guilty. O sea, el término inocente en inglés es not guilty, ¿no? Pero aquí no es nada más no culpable, sino Él es justo. Y está en esa cruz, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Sigamos adelante. Estábamos en Lucas 22, 23 exactamente. Lucas 23. Aún siendo justo, aún siendo inocente a los ojos de Poncio Pilato, 3 veces declarado inocente, lo entregó a voluntad de ellos, dice ahí. Lo entregó a voluntad de ellos. Pero esto es interesante, ¿no? Porque si ya hemos visto algunos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de esto que está sucediendo, entonces ¿de quién es la voluntad? Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y lo encontramos en Hechos capítulo 2, a Pedro cuando está por primera vez predicando el Evangelio. Hechos 2. Mira lo que dice. Hechos 2, verso 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No solamente sus palabras cuando él confirmaba ser el Hijo de Dios, sino sus hechos demostraban que él era el Hijo de Dios. Por eso es aprobado por Dios. En el verso 23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Pedro está diciendo: sí, fue entregado a ustedes, pero por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces no está fuera de la voluntad del Padre. De hecho, Él vino a esto. Jesús dice que Él vino para hacer la voluntad del Padre una y otra vez en los evangelios. Y hasta este momento Él está cumpliendo la voluntad del Padre, incluso el ser entregado de esta manera. Él ya lo había dicho. Anunciando su muerte, Jesús decía: vamos a Jerusalén, seré arrestado, seré tomado, seré muerto. Pero no quedaba ahí, ¿verdad? Jesús decía: y resucitaré al tercer día. Así es que esto estaba ya predestinado. Aún incluso aquí mismo en el versículo 29 vuelve a decir, en el versículo 32 de Hechos 2: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces no se quedó en la tumba, sino que fue levantado. E incluso más adelante dice en el verso 36 de Hechos 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Ese es Jesús. Entonces estamos viendo el Cristo muy temprano en la mañana. Ellos escuchan: Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Por eso lo atacan de esa manera y lo llevan para ser ejecutado. Pero no solamente es el Cristo, es el inocente, el que no se halló engaño en su boca. Pero no solamente el inocente, sino el justo.
el justo. El por Poncio Pilato es declarado como inocente. Pero regresando a Juan capítulo 19, ahora está en la cruz del Calvario, crucificado, en medio de estos dos hombres, uno que ha creído, otro que no ha creído. Y dice el versículo 19, escribió también Pilato un título. Esto aparece aquí, pero era una práctica muy común, porque aquel que era ejecutado requería aparecer su razón de ser ejecutado en esa cruz. Entonces muchos de ellos llevaban un letrero colgado de su cuello mientras iban camino al lugar de ejecución, donde decía ahí qué es lo que habían hecho. Entonces cuando veías a esos dos hombres al lado de Jesús, tenían su letrero que decía ladrón, ¿no? Era un ladrón, un asesino, y lo tenían. Pero a Jesús tenían que ponerle la razón de por qué estaba siendo ejecutado. Y Pilato puso sobre la cruz este título. Decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dice, muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces Poncio Pilato se aseguró de que todos se enteraran de que Jesús estaba siendo ejecutado porque Él es el Rey de los judíos. Entonces los principales sacerdotes en ese mismo día le dijeron, hey, no escribas Rey de los judíos, sino que Él dijo soy Rey de los judíos. No, me encanta porque dice, bueno, entonces cámbiale ahí, dice, Él dijo ser. Pero Poncio Pilatos dijo lo que muchos de nosotros recordamos una y otra vez, lo que está escrito, escrito está. Lo que he escrito, ya está escrito, en 3 idiomas, en el hebreo, en griego y en latín. Hebreo muy probablemente era el arameo que se hablaba en ese tiempo. En griego porque era el nombre común, el idioma común, era como escribirlo en inglés el día de hoy, porque todo mundo entiende el inglés. Y el latín, porque el latín era el lenguaje del imperio que estaba sobre ellos. Y qué hermoso saber que el día de hoy estamos leyendo la Biblia en español y nos estamos enterando de qué es lo que sucedió ese día. Verso 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Entonces, tú y yo, entendiendo lo que está sucediendo, tenemos a un hombre inocente y justo en esa cruz, que no hizo nada para merecer la muerte. Pero no solamente eso, tenemos al Cristo, el Hijo de Dios, colgado en esa cruz. Y perdón la expresión, y estos vatos, ¿sí? Estos cuates, ¿no? Echando suertes para ver quién se queda con la túnica, porque era de una sola pieza. Dice, esta no se vale que la partamos, es una sola pieza. Echemos suerte. Y están jugando delante de esa escena, delante de ese momento. Y más cuando entendamos lo que sigue, nos sorprende. Pero eso es lo que sucede estando aquí, estando en este lugar, viviendo lo que vivimos el día de hoy. Jesús está en medio de pecadores, en medio de creyentes e incrédulos, en medio entre Dios y los hombres, pero en medio de personas que ignoran completamente lo que está sucediendo y que en lugar de observar lo que está pasando, están echando los dados para ver quién se gana esa túnica. No podemos ignorar lo que Jesús ha hecho. Yo sé, a lo mejor te invitaron el día de hoy y dijeron, a lo mejor, yo creí que iban a hablar del nacimiento de Jesús, ¿no? Y acá estás, ¿no? Y qué bueno que estás acá, nos da mucho gusto que estés acá.
Pero enterarte de esto te tiene que empujar a tomar una decisión de qué es lo que sucedió en ese momento. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa cruz? Porque no podemos seguir jugando con nuestra vida. ¿Saben? Nuestra vida. ¿Sí les dije que cumplo años hoy? Ah, sí, ¿verdad? Sí les dije que cumplo años, ¿verdad? Cumplo 50 años. Qué rápido pasa el tiempo. ¿Verdad que sí? Me encanta porque las cabecitas que hicieron así. O son cabecitas con pelo blanco, o cabecitas ya sin pelo, ¿no? Pero hicieron así. Y los de allá, los jóvenes por allá, es así como... Porque no te das cuenta. Pero el tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Le doy tantas gracias a Dios que Él llegó a mi vida cuando yo tenía 24 años. Uf. Y no me arrepiento un solo segundo de haber creído en el Señor Jesús en esa edad. Y de llegar a mis 50 años el día de hoy haciendo lo que estoy haciendo. No lo cambiaría por nada. Lo dije, ¿va? Lo dije, a lo mejor algunos no me escucharon, pero... Y Él va a enseñar la palabra, dijo Lenin, es mi regalo. Este es mi regalo. El tiempo pasa muy rápido, no puedes seguir jugando con tu vida. No puedes seguir ignorando lo que ha sucedido ese día que partió la historia en dos, el día de la crucifixión. Sigamos leyendo, dice ahí en el verso 25, Jesús tiene cuidado de su mamá, ¿no? Y le dice a Juan el discípulo amado, ahí encárgate de mi mamá. Eso es lo que está diciendo básicamente, ¿no? Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Básicamente eso es, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Jesús tiene cuidado de su madre, incluso antes de morir. Y qué sorpresa, ¿verdad? Porque hace una noche antes, Pedro dijo, yo voy a estar contigo, aunque me quiten la vida, ¿no? Y Jesús le dijo, me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces. Y los discípulos ahí estaban, pero heriré al pastor, dice la Escritura, y las ovejas se van a esparcir. ¿Y quiénes están ahí al pie? Mujeres. A veces las mujeres son más valientes que los hombres, ¿verdad que sí? Ay, con los hombres cuando ve al doctor, no. Y ve al doctor, no, ¿no? Y ahí están nuestras esposas diciéndonos, ve al doctor, ¿no? ¿Y por qué no vamos? Mira, porque nos da miedo, ¿no? Sí somos bien miedosos. Pero ahí están esas mujeres, ahí. Y Juan. Y Jesús se encarga, ¿verdad? Que cualquiera de nosotros, estando en una posición como esa, cuando vivimos para los demás, eso es lo que nos preocupa. ¿No? A veces, ¿a poco no? Yo sé que lo piensas, yo sé que lo piensas. Te subes en avión y dices, Señor, si este es el último viaje, Señor, no pasa nada, yo voy a casa. Encárgate de mi familia, ¿no? Después de esto, versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿qué dice? Consumado. Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús tiene algo que decir. Y cuando tienes sed, ¿verdad? Cuando la lengua se está pegando al paladar, es difícil expresar lo que quieres decir. Y dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y este versículo, muy parecido al versículo 18 que leímos, que solamente se lee así, pero hay tanto que dice ahí. Hay tantas cosas sucediendo ahí. Jesús dice, consumado es. Tetelestai, una sola palabra en el griego, tetelestai, consumado es.
En español está en 2 palabras, consumado es. Otra frase mucho más fácil de entender que aparece en otras de las versiones de la Biblia con lenguaje más sencillo, dice pagado por completo. Eso es lo que significa tetelestai, pagado por completo. ¿Por qué? Un hombre que está muriendo ahí, aquel que en la mañana nos dimos cuenta que es el Cristo, el Hijo de Dios, que durante el proceso del día ya vimos que es inocente y que es justo. Ahora, justo cuando Él se dice, sabiendo que todo está consumado, pide de beber para que sea escuchada la palabra que va a decir, tetelestai, pagado por completo. O sea, vemos que es un hombre preocupado por su mamá que va a quedarse sola, pero quiere que todos sepamos qué está sucediendo en esa cruz. Ese que es el Cristo, el Hijo de Dios, ese que es inocente y justo, antes de entregar su espíritu, dice, consumado es, pagado por completo. Me encanta el saber que Jesús sabe a qué vino, ¿no? Sabe a qué vino. Hay un libro bien famoso que nuestros papás, yo que tengo 50 años, ¿ok? Nuestros papás de 70 y tantos años, leyeron en una época, Operación Jesucristo, ¿no? Y libros que están ahí alrededor, que no son la Biblia y que cuentan historias alrededor. En ese libro, Og Magdino dice que Jesús no supo qué estaba haciendo hasta que estaba crucificado. Y por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O incluso otras obras, ¿verdad? Jesucristo superestrella, ¿no? Y el Judas ahí. Y no, Jesús sabía exactamente a qué vino. Por eso Él con toda certeza dice, ha llegado la hora, ha llegado el momento, pagado por completo, consumado es. Él sabe a qué vino como el Cristo, el Hijo de Dios. Y sabiendo que en Él no había engaño en su boca y que era justo, Él pudo decir, consumado es. Mira ahí mismo en este mismo evangelio, Juan capítulo 4, en el versículo 34, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vine para completar la obra que me ha enviado. Vivo me alimento de la voluntad de Dios. Eso es en lo que pienso todo el tiempo. Cada cuando piensas en comida. Pastor, ya me hiciste pensar en comida, ¿no? Justo cuando llegamos aquí dijimos, no fuimos a comer antes. Todo el tiempo pensamos en comida. Es más, todavía no terminas de comer y ya estás pensando en la cena. Jesús pensaba todo el tiempo en hacer la voluntad de su Padre. Todo el tiempo, haciendo la voluntad del Padre. Pero con esta misión, acabar su obra. Ya ha llegado el momento. Está acabando su obra. Mira, unos capítulos más adelante, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. No, más adelante. Juan capítulo 17. Juan 17. Si tú tienes una Biblia donde las palabras de Jesús están en rojo, ese capítulo 17 está en rojo. Pero también el 16, y el 15, y el 14. Jesús ha estado hablando. Y en Juan 17 hace una oración. Y en Juan 17, versículo 4, Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra. Le está hablando a su Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Después de haber dicho eso, llegó al monte de los olivos, al Getsemaní, y fue arrestado. Y ahora está ahí. Al siguiente día, he acabado la obra que me entregaste. Consumado es. Esta obra que está concluyendo se ha desarrollado a través de toda la Biblia completa. Me encanta la Biblia completa porque cuenta una sola historia. Siempre digo esto. Cuenta una sola historia que inició desde el principio. Dios creó al hombre para que viva con Él por siempre. Para eso nos creó. Por eso todo el tiempo en nuestro corazón hay esta sensación de que hay algo más.
Dice en Eclesiastés que Él puso eternidad en nuestro corazón y por eso nos preguntamos esas cosas. Entonces, simplemente eso, es la demostración de que no venimos del chango, por Dios, o sea, que no venimos del azar, que alguien nos creó y nos diseñó, porque si no, no nos preguntaríamos quién soy, no nos preguntaríamos de dónde vengo, no nos preguntaríamos a dónde voy, no nos preguntaríamos qué hago aquí. Esas preguntas las hacemos porque Él puso eternidad en nuestro corazón. Pero cuando nos creó, el hombre en el huerto del Edén pecó. Y no lo culpemos, ¿verdad? Todos lo hemos hecho. Es la realidad. Él decidió vivir haciendo su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Si tú has vivido tu vida haciendo tu propia voluntad, estás en pecado. Porque si Él te creó y te creó para Él, te creó para algo. Y si tú no estás haciendo su voluntad, estás fuera de su voluntad, estás en pecado. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Comía, ¿verdad? Todos los días la voluntad de Dios. Todo el tiempo pensando en cuál es la voluntad de Dios. Y a lo mejor tú nunca siquiera te has preguntado cuál es la voluntad de Dios. Y haciendo su voluntad, ¿no? Pecaron. Y dice ahí que fueron separados de Dios. Pero antes de esa separación, Dios les da una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué Tolkien ni qué nada? Esto es literatura. ¿Por qué digo Tolkien? Porque hay grandes escritores en la literatura universal que dejan cositas dentro de la literatura y cuando llegas a ese punto dices, wow, qué increíble. Claro, lo que dice aquí está ese momento. Jesús, al decir consumado es, lo que está diciendo es, estoy acabando con la serpiente. Por eso dice la simiente de la mujer. No dice la simiente del hombre y la mujer. La semana pasada lo vieron, ¿verdad? El día de su nacimiento, ¿no? La simiente de la mujer, aplastando la cabeza, consumado es. Eso es lo que está logrando, eso es lo que está haciendo. En Isaías 53, citamos varios textos de Isaías 53. En Isaías 53, en el versículo 10, dice de esta manera. 53, verso 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida. Eso es lo que está haciendo. Está poniendo su vida, dice, en expiación por el pecado. ¿Qué está haciendo? Terminando con el pecado. Expiación por el pecado es satisfacer el pecado. Por eso Él puede decir consumado es, porque está pagando el pecado de todos nosotros. Y dice ahí, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje. Con su muerte, en expiación por el pecado, está trayendo nueva vida a nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa cruz? En Efesios capítulo 2, verso 16. Efesios 2, verso 16 nos dice qué está sucediendo en esa cruz. Dice ahí, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Reconciliar con Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 14 y 20. Colosenses capítulo 1, verso 20, dice ahí, Colosenses 1, 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la, ¿qué dice? Paz, mediante la sangre de su cruz. Él está acabando con la serpiente, Él está derramando su sangre, Él está reconciliándonos y haciendo la paz. En Colosenses capítulo 2, verso 14, me dice ahí,
anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pagado por completo, consumado es. Eso es lo que Jesús está haciendo en esa cruz. En Juan capítulo 10, verso 11, me dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. En el momento en que dice consumado es, dice, inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Marcos 10, 45, dice Jesús, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ese que vimos en la mañana como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que frente a Poncio Pilatos fue declarado inocente y que Pedro nos dice es justo, ahora lo vemos como el rescate, nuestro rescate, rescatándonos de nuestro pecado, rescatándonos de la muerte, rescatándonos de nosotros mismos. La confirmación de su muerte sucede en el resto del día. Había expirado y le fueron a decir a Poncio Pilatos que había muerto y dijeron, se murió ya. No esperaba que fuera así, de esa manera y tan rápido. Entonces manda confirmar esa muerte y atraviesan su costado con una lanza. Del costado salió sangre y agua. Confirmando su muerte, lo bajaron de esa cruz y lo llevaron a un sepulcro. Jesús realmente murió. Pero al tercer día, ahí se los dejo para la próxima semana. ¿Sí es la próxima semana eso? Sí, mira, próxima semana, el día de la resurrección. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Qué día, qué maravilloso día. El día que el Hijo de Dios colgó de ese madero. El día que el Cristo, el Mesías, el ungido, dio su vida en rescate por nosotros. Señor, qué día. El día en que aún siendo tú declarado inocente, 3 veces recibiste el castigo. Castigo no por tus pecados, sino castigo por nosotros. Señor, qué día. El día en que te aseguraste de que escucháramos tetelestai, consumado es, pagado por completo. Señor, lo que tú has hecho, no podemos ignorarlo. Te has asegurado de que nosotros sepamos lo que sucedió ese día. Y Señor, aquellos que te conocemos, quizás hace 20 años, 30 años o este año, Señor, estamos tan agradecidos porque ese día tomaste nuestro lugar y diste tu vida en rescate por nosotros, por haber dicho, consumado es. Gracias, Señor. Pero algunos otros, Señor, es la primera vez que escuchan esto. Te pido por ellos. Señor, ya no hay tiempo para estar jugando, para estar echando suertes. Señor, ahí está. Te pido, Señor, que tú des a cada una de esas personas, por medio de tu Espíritu, la convicción de pecado, de juicio, de justicia, y los lleves a la verdad que eres tú. Espíritu Santo, haz tu obra en sus corazones. Y Señor, y te pido, Señor, que seas tú rescatándonos el día de hoy, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Te damos la gloria. Señor, gracias porque podemos meditar en esto, por todo lo que tú has hecho a través de esta serie, Señor. Permítenos la próxima semana seguir meditando en lo que tú hiciste por nosotros, Señor.
Te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.